Hola, hoy dentro del apartado de funciones vamos a estudiar su análisis y en concreto los conceptos que tenemos que estudiar en dicho análisis. El primero, el dominio. ¿Qué es el dominio? El dominio es el conjunto de valores que puede, y recalco puede, tomar la variable x. Bien, vamos a dedicar una clase en concreto para el cómo se calcula dicho dominio en función de los tipos de funciones. Con lo cual ahora mismo nos vamos a quedar con esto. Bueno, voy a decir cómo se nota. Dominio de una función f de x es igual, por ejemplo, un ejemplo a todos los reales menos, pues pongamos una serie de valores, 0, 1 y 3, por decir algo, ¿de acuerdo? O podríamos decir el dominio de otra función g de x es igual a la unión de dos subconjuntos desde menos infinito a 3, unión desde 3 a infinito. O sea, esto nos excluiría únicamente el 3. Vamos a tener muchas formas de expresarlo, aunque vamos a utilizar básicamente estas dos. Bien, lo siguiente es puntos de corte. Puntos de corte de la función. ¿Qué son los puntos de corte? Pues muy sencillo. Si nosotros representamos la función, es los puntos, imaginemos que es esta recta, R, pues es los puntos en los que se cruza con los ejes. Los ejes los vamos a denotar por OX para el eje X y OY para el eje Y. Bien, pues ¿cómo calculamos? En el caso del eje OX, lo que haremos es igualar, o sea, la variable contraria a la que tenemos en su expresión OX, pues la Y, igualarla a 0, y vemos las X que nos cumplen esta condición. Esos serán los puntos de corte. Por ejemplo, en este caso, pues este XY. Y en el caso del eje, XY aquí. En el caso del eje Y, pues lo que hacemos es lo contrario. X igual a 0 y nos va a dar una serie de valores de Y que serán los puntos de corte en el eje Y. Esta es la forma más sencilla de recordar. ¿Qué es lo siguiente que vamos a calcular? Las asíntotas. Hay tres tipos de asíntotas. Son la vertical, que es los valores, valor o valores de x para los cuales no existe f de x, no podemos calcularlo. Bien, ¿esto cómo se calcula? A partir del dominio. Son los valores que no pertenecen al dominio. Por ejemplo, en esta función pues serían los valores seguro 0, 1, 3, en esta sería el 3. ¿Cómo los vamos a representar? Pues los vamos a representar de la siguiente manera. Imaginemos que nuestra asíntota está en 3. Aquí. Pues lo que nos va a tocar hacer es, la representaremos como una línea a puntos, y tendremos que ver cómo se comporta la función por la izquierda y por su derecha. Izquierda, valores más pequeños de x que 3, y por la derecha, valores más grandes que 3. Por ejemplo, ¿cómo se podría comportar? Pues tendiendo a más infinito. Y por la izquierda, pues tendiendo a menos infinito. O a la inversa, lo que nunca puede hacer es para un valor de x, 2 de y. Eso nunca, recordémoslo. Bien, ¿qué más vamos a hallar? Pues las asíntotas horizontales. ¿Qué son las asíntotas horizontales? Pues es un valor al que tiende f de x para valores para x igual a más o menos infinito. Veámoslo.
Pues en este caso, si tenemos la representación de la función, el hecho de que haya una asíntota horizontal, por ejemplo esta, vamos a pintar el 1, quiere decir que por la derecha nuestra función va a tender a ese valor sin nunca tocarlo, y por la izquierda pues exactamente igual, puede ser, como he dicho siempre, por arriba o por abajo, nunca las dos a la vez. Como vemos, tiende a ese valor, nunca lo llega a tocar. Esto es una asíntota horizontal. ¿Qué es una asíntota oblicua? Pues el concepto es muy similar al de horizontal, pero ya no es un valor, sino que es una recta a la que tiende f de x cuando x es igual a más menos infinito. ¿Cómo se comporta? Bien, pues muy similar a esta, nunca pueden existir las dos a la vez, entonces solo cuando no existe asíntota horizontal. Vamos a representar la asíntota vertical como AV, AH, la horizontal, y AO, la oblicua. Bien, pues solo va a existir cuando no existe la asíntota horizontal. ¿Cómo sería gráficamente? Algo así. Tendríamos una recta y igual a mx más n, o sea, una pendiente y un punto de corte, ecuación explícita de la recta, este es n, recordemos. Bien, pues esta es la asíntota oblicua y la función entonces en el infinito, imaginemos, se comporta tendiendo al valor sin nunca tocarlo, aproximándose pero no tocando, y exactamente igual en el menos infinito, se aproxima pero nunca lo toca. ¿Cómo se calcula? Pues es m, lo calculamos como el límite de la función f de x partido por x cuando x tiende a infinito. ¿Qué explicación tiene? ¿Por qué nos podemos acordar de manera sencilla? Si la función en el infinito, en el menos infinito o en el infinito se comporta como la recta, cuando nosotros tendemos x a infinito, el valor n es despreciable frente al valor que adquiere m por x. N lo despreciamos. ¿Qué nos queda? Mx. Si yo ahora mx, que es cómo se comporta f de x al infinito, lo divido entre x, me queda m. Pues esta es la explicación. Exactamente igual lo podemos hacer para n. N es igual al límite de la función menos mx, o sea, el límite de todo esto, cuando x tiende a infinito. El concepto es el mismo. Si en el infinito, tanto por la derecha como por la izquierda, la función se comporta como esta recta, si yo le resto mx ya solo me queda n. Y ahí ya lo he calculado. ¿Qué es lo siguiente que vamos a calcular? Crecimiento o decrecimiento. Bien, ¿cómo lo calculamos? Nos toca hallar la derivada de la función, o sea, hallamos la derivada de la función con respecto a x y lo que hacemos es los tramos en los que f' de x sea mayor que 0, positiva, mayor o igual, será que la función implica que f de x, la función, es creciente. Y si la derivada es menor o igual que 0, implica que f de x es decreciente. Bien, ahora ya podemos estudiar máximos y mínimos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una vez que ya teníamos del punto anterior la derivada, vamos a igualar esa derivada, a hallar los puntos para los cuales esa derivada es igual a 0. Bien, pues dichos puntos van a ser máximos o mínimos de la función. ¿Cómo lo van a ser? Pues muy sencillo. Si nosotros vamos a los puntos de cambio de signo de la función de la derivada van a coincidir con máximos o mínimos, o sea, puntos extremos. Bien, pues si por la izquierda, vamos a decir, aquí tenemos un xy. Si por la izquierda la función es creciente y por la derecha es decreciente, implica que xy es un máximo. Se ve muy fácil. Si nosotros nuestra función se comporta así, aquí tenemos un máximo.
Por el contrario, si la función es decreciente por la izquierda y creciente por la derecha, o sea, así, esto implica que es un mínimo. Estos van a ser los criterios que vamos a utilizar para saber si son máximos o mínimos. Siguiente concepto que vamos a estudiar: concavidad barra convexidad, una u otra. Bien, aquí lo que vamos a hacer es estudiar, hallar la derivada segunda de x. Bien, pues en los puntos en los que la derivada segunda sea mayor que 0, implica que la función es cóncava. Y los puntos en los que la derivada es menor que 0 implica que f de x es convexa. ¿Qué es cóncava y qué es convexa? Cóncava es cuando hace esta forma, convexa es cuando hace esta otra. Aquí, cuando tengáis dudas y queráis recordarlo rápidamente, os recuerdo lo que una alumna me dijo y me sorprendió como forma de recordarlo, que es: esta es la posición en que pone una dama para que un caballero se la bese. Entonces es convexo. Convexo, y lo opuesto sería cóncavo. ¿De acuerdo? Cóncavo y convexo. Bien, lo siguiente que estudiamos son los puntos de inflexión. Y ocurre un poco lo mismo que con máximos y mínimos. ¿Qué vamos a hacer? Pues una vez que tenemos hallada la derivada segunda, vamos a hacer que la derivada segunda sea igual a 0. Bien, pues estos puntos, x, y, van a ser, son los puntos de inflexión. ¿De acuerdo? ¿Cómo los vamos a hallar? Pues nada, por un lado, una función será, vamos a ver, imaginemos aquí convexa y pasa a ser cóncava. O al contrario, es cóncava y pasa a ser convexa. Estos serían los puntos de inflexión. Bien, hasta aquí hemos llegado. En una segunda clase acabamos de ver los conceptos a analizar. Va a ser la siguiente que tenemos direccionada desde este vídeo. Ya sabéis, a vuestra disposición en albateaching.es/contenidos, y cualquier concepto o nuevo tema que queréis explique, no tenéis más que pedírmelo. Un saludo, hasta luego.